Mi esposo se fue de vacaciones con su mejor amiga. Entonces, mi prometido Julian acaba de enviarme un mensaje preguntando si podemos reunirnos para cenar esta noche, porque necesita discutir las expectativas del matrimonio y es importante. El mismo Julian que pasó las últimas 6 semanas planeando un viaje de un mes a Tailandia, con su mejor amiga, Sienna, enmarcando nuestra próxima boda como la pérdida de su libertad y necesitando una última aventura antes de sentar cabeza. Sí, ese Julian. Estoy sentada aquí mirando mi anillo de compromiso, preguntándome qué nueva pesadilla está a punto de soltar sobre mí esta noche. Porque si las últimas 6 semanas me han enseñado algo, es que cada conversación con él últimamente termina conmigo cuestionando mi cordura. Porque honestamente, después de escucharlo citar la sabiduría de relaciones de Sienna como si fuera algún tipo de gurú, después de encontrar las conversaciones secretas de ellos llamándome celosa y controladora, después de verlo reservar toda esta escapada con otra mujer 2 meses antes de nuestra boda, estoy empezando a pensar que esta cena será la gota que colmó el vaso. Déjenme explicar cómo llegamos aquí porque necesito procesar esto antes de entrar en lo que sea que él haya planeado para esta noche. Hace 6 semanas, Julian llegó a casa del brunch del domingo con Sienna y anunció que estaban teniendo una conversación muy importante sobre nuestro futuro. Su energía era extraña, nerviosa pero animada, como alguien a punto de presentar una idea que sabe que es controvertida. Yo estaba doblando las tarjetas de confirmación de asistencia de la boda en la mesa del comedor, marcando los nombres de las personas que nos verían casarnos en solo 2 meses, cuando se sentó frente a mí con una expresión seria. Dijo que Sienna le había abierto los ojos a algo que él estaba sintiendo pero no podía articular, que el matrimonio es para siempre, y para siempre es mucho tiempo. Y antes de comprometerse con él para siempre, necesitaba asegurarse de saber quién era como individuo, porque una vez que nos casáramos, estaría atado a obligaciones familiares, responsabilidades y rutinas, y nunca tendría otra oportunidad de ser simplemente espontáneo, libre y él mismo. Necesitaba un último viaje antes de la boda, un mes en Tailandia con Sienna, para encontrarse a sí mismo antes de perderse en el matrimonio. Me quedé sentada allí con una pila de invitaciones en la mano, tarjetas de personas que ya habían comprado boletos de avión y reservado hoteles para vernos prometernos el para siempre el uno al otro. Y lo miré. Le pregunté si esto era una broma y dijo, no, hablaba completamente en serio. Sienna hace estos viajes de libertad con todos sus amigos antes de que se casen, y le estaba explicando lo crucial que es, para su salud mental y nuestra futura relación, que los matrimonios más fuertes son entre 2 personas que se conocen como individuos primero. Pregunté por qué no podía hacer un viaje con sus amigos hombres, o por qué no podíamos hacer un viaje juntos antes de la boda. Dijo que sus amigos solo querrían ir de fiesta, y no le darían espacio para una verdadera autorreflexión, y hacer un viaje juntos derrotaría todo el propósito. Necesitaba distancia de nosotros, para descubrir si realmente estaba listo para que nosotros nos volviéramos permanentes. Necesitaba experimentar la vida sin mí, para asegurarse de que quería la vida conmigo. La forma en que lo dijo hizo que nuestro compromiso sonara como un error que necesitaba verificar antes de que fuera demasiado tarde, como si la propuesta hubiera sido impulsiva y ahora necesitara revisar su trabajo. Cuando señalé esto, se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo dramática, que el compromiso es solo una promesa, pero el matrimonio es legalmente vinculante, y en realidad es muy maduro de su parte, querer asegurarse de que está mentalmente preparado, que la mayoría de las personas no tienen la autoconciencia para reconocer sus necesidades antes de que sea demasiado tarde. En las semanas siguientes, las discusiones fueron constantes. Cada conversación volvía a su viaje, y ya había comenzado a planear con Sienna. Escuchaba sus llamadas sobre templos, playas y fiestas de luna llena. Tenían itinerarios completos trazados. Cuando intentaba hablar con él sobre mis preocupaciones, me callaba con charlas de terapia sobre cómo yo estaba tratando de controlar su autonomía, que mi incomodidad con sus amistades femeninas revelaba mis inseguridades, que si realmente confiara en él, no tendría problema con esto. Seguía citando a Sienna como si fuera una experta en relaciones iluminada. Sienna dice, las parejas que se dan libertad radical tienen los lazos más fuertes. Sienna piensa que las personas que necesitan reafirmación constante no están listas para el matrimonio. Sienna cree que necesito explorar esto ahora, o me resentiré contigo más tarde. Cada preocupación que planteé, cada límite que intenté establecer fue recibido con algo que Sienna aparentemente había dicho sobre por qué yo estaba equivocada. Finalmente perdí la paciencia y pregunté cuándo Sienna se convirtió en la autoridad en nuestra relación. Ha estado soltera durante 3 años, nunca ha vivido con una pareja, nunca ha estado comprometida. ¿Qué la calificaba para dar consejos sobre matrimonio? Julian puso una cara de lástima y dijo que era exactamente por eso que su perspectiva era valiosa. Ella no estaba emocionalmente comprometida como yo. Ella podía ver nuestra relación objetivamente, mientras que yo estaba demasiado cerca de ella. Demasiado involucrada en la boda para pensar claramente sobre el matrimonio en sí. Demasiado involucrada en el matrimonio, our matrimonio que habíamos estado planeando juntos durante 8 meses. De repente, esto era un defecto de carácter. Entonces encontré los mensajes. No estaba husmeando. Julian dejó su iPad abierto en la encimera de la cocina y la aplicación de mensajería estaba justo ahí. Meses de conversaciones entre él y Sienna que me helaron la sangre. Ella presionando y presionando. ¿Estás seguro de que ella es la indicada? Solo tienes 29 años, tienes toda tu vida por delante. Ella parece muy enfocada en la fiesta de boda, pero ¿está enfocada en tu felicidad? El matrimonio es para siempre. Necesitas estar absolutamente seguro. Y Julian respondiendo. A veces me pregunto si me estoy conformando. ¿Y si solo estoy haciendo esto porque es lo que se espera? La amo, pero ¿es eso suficiente? Tienes razón. Necesito pensar realmente en esto. El peor mensaje fue de hace 3 semanas. Sienna escribió. Si ella realmente te ama, apoyará este viaje. Si pelea contigo por esto, sabrás que está más interesada en controlarte que en entenderte. Julian respondió. Tienes razón. Esta será una buena prueba para saber si está lista para ser una esposa. Una prueba. Nuestra relación 2 meses antes de la boda era una prueba diseñada por otra mujer. Cuando lo confronté sobre los mensajes, no se disculpó. Dijo que yo había invadido su privacidad y que mi husmeo probaba el punto de Sienna sobre mis problemas de confianza. Le dije que no tenía problemas de confianza. Tenía problemas con un prometido planeando dejarme por un mes con otra mujer. Dijo que yo estaba siendo dramática y manipuladora.
distorsionando las cosas para hacerlo ver como el villano cuando solo estaba tratando de ser honesto sobre sus necesidades. Cada sentimiento que expresé fue reformulado como un defecto de personalidad. Yo era controladora, insegura, no estaba lista para el matrimonio, demasiado enfocada en la fiesta, demasiado emocional, demasiado reactiva. Según Julian, yo era básicamente una colección ambulante de banderas rojas, que él estaba tratando generosamente de trabajar porque me amaba a pesar de mis defectos. La semana pasada, anunció oficialmente que seguiría adelante con esto. Compró boletos, reservó alojamiento, planeó todo con Sienna. 5 semanas en Tailandia y Bali. Había aumentado de 4 semanas sin siquiera decirme. Saliendo en 2 semanas, regresando 1 semana antes de la boda. Cuando pregunté cómo podía tomar una decisión tan masiva sin mi opinión, dijo que había considerado mi opinión, pero que, en última instancia, su salud mental tenía que ser lo primero, que no podía comenzar nuestro matrimonio sintiéndose resentido por perder esta oportunidad. Pregunté si entendía lo insultante que era que casarse conmigo requiriera un escape de 1 mes antes. Dijo que yo estaba distorsionando sus palabras nuevamente. Esto no se trataba de escapar de mí, se trataba de encontrarse a sí mismo. Y el hecho de que yo no pudiera ver la diferencia probaba exactamente por qué necesitaba el espacio. Cada conversación terminaba de la misma manera conmigo siendo de alguna manera el problema. Mis preocupaciones eran inválidas, mis sentimientos eran irracionales, mis límites eran controladores. Y durante todo esto, la voz de Sienna en su oído, diciendo que él tenía razón y yo estaba equivocada, que él se merecía esto y yo estaba siendo egoísta. Así que aquí estamos. 6 semanas de peleas, 6 semanas sufriendo gaslighting, 6 semanas viendo a mi prometido planear un escape de nuestra boda antes incluso de que comience. Y ahora quiere cenar para discutir las expectativas del matrimonio. Parte de mí estúpidamente espera que tal vez finalmente esté recobrando el juicio. Que tal vez el hombre del que me enamoré aparezca esta noche y podamos salvar esto. Pero una parte mucho más grande de mí sabe exactamente qué es esto. Él va a anunciar que va independientemente de cómo me sienta. Probablemente con todo un discurso preparado sobre en qué necesito trabajar mientras él esté fuera. Bueno, terminé de ser la novia complaciente. Hora de escuchar lo que tiene que decir. Actualización después de la cena. Primera actualización. Estoy sentada en mi auto en el estacionamiento del restaurante ahora, y honestamente no puedo decidir si quiero reír o gritar. Entonces, ¿recuerdan cómo Julian quería reunirse para cenar para discutir las expectativas del matrimonio? Bueno, prepárense porque este hombre acaba de revelar exactamente lo poco que piensa de mí, de nuestra relación, y aparentemente de las mujeres en general, y estoy cuestionando genuinamente cada decisión que he tomado en los últimos 2 años. Llegué al restaurante temprano y pasé 15 minutos dándome un discurso motivacional. Parte de mí todavía esperaba que este fuera el momento en que él se daría cuenta de lo loco que estaba actuando, que tal vez recobraría el juicio y podríamos salvar esto. Debería haberlo sabido. Julian entró con una energía confiada que inmediatamente me puso tensa. Me besó en la mejilla como si todo fuera normal. Se sentó y pidió una botella de vino como si estuviéramos celebrando algo. Cuando el mesero se fue, le pregunté directamente de qué se trataba esta cena. Se recostó en la silla y dijo que estaba reflexionando mucho sobre nuestra relación y nuestro próximo matrimonio. Me puse nerviosa porque su tono era el de un terapeuta explicando cosas a pacientes difíciles. Dijo que nuestros recientes desacuerdos sobre su viaje revelaron algunos patrones preocupantes en mi pensamiento que sentía que necesitábamos abordar antes de continuar con la boda. Pregunté de qué patrones estaba hablando. Tuvo la audacia de sacar su teléfono y mostrarme notas, como si hubiera escrito una lista de mis defectos de carácter. Comenzó con cómo yo había reaccionado emocionalmente en lugar de racionalmente al anuncio de su viaje, cómo había convertido sus necesidades en mis inseguridades en lugar de apoyar su crecimiento personal, cómo parecía más enfocada en la fiesta de bodas que en el matrimonio en sí, lo que le preocupaba sobre mis prioridades. Cada punto se sentía como un golpe en el estómago, pero me quedé callada y lo dejé hablar porque necesitaba escuchar exactamente qué tan profundo iba esto. Entonces llegó al punto real de la cena. Dijo que decidió, no discutió. No preguntó, que va al viaje independientemente de mis sentimientos al respecto, que no puede dejar que mi incomodidad dicte sus elecciones o terminará resentido conmigo por el resto de nuestro matrimonio. Lo dijo como si estuviera siendo noble, como si nos estuviera haciendo un favor al establecer límites antes de hacer nuestros votos. Le pregunté si entendía que la mayoría de las personas considerarían planear unas vacaciones de 1 mes con otra mujer, 2 meses antes de la boda, como una enorme bandera roja, no un límite. Dijo que ese es exactamente el tipo de pensamiento convencional que sofoca las relaciones. Pero esperen, se pone mucho mejor. Luego comenzó a hablar sobre lo que tenía planeado para mí mientras estuviera fuera. Dijo, y estoy citando aquí porque nunca olvidaré estas palabras. Creo que debes usar este tiempo para enfocarte realmente en la preparación para tu papel como mi esposa. Pregunté qué quería decir con eso, y realmente sonrió como si estuviera a punto de darme un consejo útil. Dijo que, como he estado tan enfocada en mi carrera, no había pensado realmente en el lado doméstico del matrimonio, que su madre había mencionado que yo no sabía hacer sus comidas favoritas, y tal vez podría tomar algunas clases de cocina, que podría usar el tiempo para practicar hacer de nuestra casa más un hogar, en lugar de solo un lugar donde dormimos. Me quedé sentada allí en completo shock mientras él continuaba. Dijo que el matrimonio requeriría que yo cambiara un poco mis prioridades, tal vez considerar trabajar medio tiempo eventualmente para poder enfocarme más en nuestra vida doméstica y futura familia. Que Sienna realmente le había abierto los ojos a lo importante que es para las esposas apoyar las ambiciones de sus esposos, en lugar de competir con ellos. Que los matrimonios más fuertes tienen roles y expectativas claros, y él quería establecer esto ahora antes de oficializar las cosas. Finalmente encontré mi voz, y pregunté si hablaba en serio al decirme que necesitaba convertirme en una ama de casa de los años 50, mientras él se iba de vacaciones con otra mujer. Puso una cara de frustrado, y dijo que yo estaba distorsionando sus palabras. Que solo quería que yo entendiera que el matrimonio exige sacrificio y compromiso. Y ahora mismo, no estaba viendo mucha voluntad de ceder de mi parte.
Señalé que he estado cediendo durante toda nuestra relación, mientras él exigía que yo aceptara comportamientos cada vez más irrespetuosos. Dijo que eso es exactamente lo que quería decir sobre mi actitud. Yo veía el apoyo como falta de respeto, lo que revelaba un malentendido fundamental de la asociación. Entonces vino la frase que me hizo darme cuenta de que estaba hablando con un extraño. Dijo, y cito, «Las esposas que apoyan no cuestionan las amistades femeninas de sus esposos. Si no puedes lidiar con que yo tenga amigas cercanas, no estás lista para el matrimonio. Parte de ser una esposa es confiar en tu esposo completamente y no crear drama donde no existe». Pregunté cómo se sentiría si los papeles se invirtieran. Si yo anunciara que haría un viaje de un mes con un amigo hombre 2 meses antes de nuestra boda. Le dijera que usara el tiempo para trabajar en ser un mejor esposo y sugiriera que él trabajara medio tiempo para apoyar mejor mi carrera. La expresión en su rostro fue todo lo que necesitaba ver. Por solo un segundo, su máscara cayó, y vi pura indignación ante la idea de que yo hiciera exactamente lo que él estaba exigiendo que yo aceptara de él. Pero se recompuso rápidamente, y dijo que eso sería diferente porque hombres y mujeres tienen necesidades de relación diferentes. Que las mujeres son naturalmente más cariñosas y enfocadas en el hogar, mientras que los hombres necesitan más libertad e independencia. Que comparar nuestras situaciones no era justo porque las dinámicas son fundamentalmente diferentes. Le dije que aquello fue la cosa más sexista que jamás lo había escuchado decir. Dijo que no era sexista, era realidad biológica. Y el hecho de que yo estuviera ofendida por diferencias básicas de género mostraba cuán influenciada había estado por tonterías feministas modernas que estaban destruyendo relaciones saludables. No podía ni responder a eso. Solo me quedé sentada mirando a este hombre con quien acepté casarme, preguntándome cuándo se convirtió en esta persona o si siempre fue así, y yo simplemente estaba demasiado ciega para ver. Tomó mi silencio como acuerdo y continuó. Expuso exactamente lo que esperaba de las próximas 2 semanas antes de irse. Yo dejaría de quejarme sobre su viaje. Trabajaría en mis habilidades domésticas y mi actitud. Pensaría seriamente sobre mi trayectoria profesional y cómo encajaría en nuestro matrimonio. Y me disculparía con Sienna por ser poco acogedora y hostil con respecto a su amistad con ella. Disculparme con Sienna, la mujer que estaba envenenando mi relación desde hace meses, la mujer que convenció a mi prometido de que yo era el problema. Pregunté si estaba bromeando. Dijo que hablaba completamente en serio, que Sienna no había sido nada más que solidaria con nuestra relación, y yo la traté terriblemente solo porque estaba celosa e insegura. Que parte de crecer y estar lista para el matrimonio significaba reconocer cuando estás equivocada y hacer las paces. Pregunté sobre la logística de nuestra relación mientras él estuviera fuera. ¿Hablaríamos todos los días? ¿Estaría involucrada en alguna decisión sobre la boda? ¿Cuál era el plan? Se puso incómodo y comenzó a evadir. Dijo que no podía prometer comunicación diaria porque necesitaba una verdadera separación para pensar realmente. Dijo que yo debería encargarme de los detalles de la boda sola, ya que claramente me importaban más que a él de todos modos. Dijo que necesitaría flexibilidad y no podría comprometerse con check-ins específicos porque eso derrotaría el propósito de la libertad. Entonces pregunté si Sienna se sentiría cómoda conmigo visitando si decidiera volar allá y sorprenderlo. La forma en que dijo no inmediatamente me dijo todo. Tropezó con alguna excusa sobre cómo Sienna no se sentía cómoda conmigo debido a cómo reaccioné a su amistad y que traer esa energía al viaje arruinaría toda la experiencia para ambos. Entonces, déjenme ver si entendí. Mi prometido se iba de vacaciones por un mes con una mujer que específicamente no me quería cerca. Y de alguna manera yo era el problema. Me recosté y realmente lo miré. A este hombre que se suponía que sería mi compañero, mi igual, mi futuro. Y todo lo que vi fue a alguien que quería una sirvienta y una animadora, no una esposa. Alguien que prefería escuchar a otra mujer que respetara a su prometida. Alguien que pensaba que el matrimonio significaba que yo me perdería mientras él ganaba libertad. Le hice una última pregunta. ¿De verdad quieres casarte conmigo? Pareció ofendido y dijo, claro que sí. Es por eso que estoy tratando de resolver estos problemas ahora. Dije que parecía que él quería casarse con una versión de mí que no existía. Alguien que estaría feliz de quedarse en casa y cocinar mientras él viajaba por el mundo. Alguien que nunca lo cuestionaría ni tendría necesidades propias. Alguien que pondría la libertad de él por encima de su propia dignidad. Dijo que yo estaba siendo dramática de nuevo, y que era exactamente por eso que necesitaba este viaje para tener claridad sobre si yo era capaz de ser la compañera que él necesitaba. Cuando salimos de ese restaurante, había dejado cristalino que iría a ese viaje en 2 semanas. Se esperaba que yo pasara el tiempo trabajando en mí misma. Y cuando él regresara, reevaluaríamos si yo había crecido lo suficiente para merecer casarme con él. Como si yo debiera estar agradecida porque él estuviera dispuesto a darme una segunda oportunidad de probarme digna. Estoy sentada en mi auto tratando de procesar lo que acaba de pasar. Pero honestamente, no estoy triste. Estoy furiosa. Mientras Julian estaba ocupado explicando todas las formas en que necesito cambiar y enumerando sus expectativas para qué tipo de esposa debería convertirme, yo estaba teniendo algunas percepciones propias. Él quiere libertad. Él quiere a alguien para mostrarle cómo es una compañera solidaria. Bueno, estoy a punto de darle una clase magistral en ambos. Mañana haré algunas llamadas y reservaré algunos viajes para mí. Si Julian piensa que me quedaré en casa tomando clases de cocina y trabajando en mis deberes de esposa mientras él festeja en Tailandia con Sienna, está a punto de aprender exactamente cuán equivocado está. 2 semanas hasta su viaje. Perfecto. Eso me da 2 semanas para planear el mío. El guante ha sido arrojado. Actualización, pronto. Segunda actualización. Chicos, me estoy divirtiendo como nunca en mi vida, y ver la manipulación cuidadosamente planeada de Julian explotar en su cara me está dando mucha alegría. Si él quería poner a prueba mis límites y ver cuánta falta de respeto toleraría, bueno, está a punto de descubrir que soy mucho mejor en este juego de lo que jamás imaginó. Así que, a la mañana siguiente de esa cena desastrosa, me desperté con total claridad. No iba a discutir. No iba a suplicar. No iba a darle la reacción emocional que esperaba. En su lugar, comencé a hacer algunas llamadas.
La primera llamada fue a mi jefa, explicándole que necesitaba usar 3 semanas de vacaciones comenzando en 2 semanas. Se sorprendió, pero me apoyó. La segunda llamada fue al mejor agente de viajes que pude encontrar. La tercera llamada fue para reservar el viaje de mi vida a Grecia, Santorini, Mykonos y Creta. Una aventura femenina en solitario, partiendo exactamente el mismo día del viaje de Julian a Tailandia. Cuando Julian me envió un mensaje esa tarde diciendo que estaba empezando a empacar y preguntando si había tenido tiempo para pensar en lo que discutimos, respondí con el mensaje más dulce. Lo he pensado. De hecho, he estado pensando mucho sobre la libertad y el crecimiento personal. Estoy tan feliz de que hayamos tenido esa conversación. Llamó de inmediato, probablemente confundido por mi tono. Respondí alegremente, y le dije que había reflexionado un poco, y me di cuenta de que tenía razón. Ambos necesitábamos espacio para descubrir quiénes somos como individuos, así que reservé un viaje de 3 semanas a Grecia para mí, partiendo el mismo día que su aventura en Tailandia. El silencio al otro lado fue absolutamente dorado. Luego comenzó a tartamudear sobre la planificación de la boda y las reuniones con proveedores y las pruebas de vestido. Le recordé dulcemente que él había dicho que yo estaba demasiado enfocada en los detalles de la boda y debería enfocarme más en el crecimiento personal. Así que estaba siguiendo su consejo. La confusión en su voz era deliciosa. Preguntó con quién iba y le dije que iba sola, tal como él me enseñó sobre la importancia de la independencia y la libertad en las relaciones. Dijo que eso era diferente porque yo tenía responsabilidades en casa. Pregunté, ¿qué responsabilidades? ¿Las clases de cocina que sugirió? Podría aprender a hacer moussaka en Grecia tan fácilmente como el estofado de su madre aquí. Cuando colgamos, estaba claramente perturbado, pero no podía discutir porque yo estaba literalmente haciendo exactamente lo que él me dijo que hiciera, solo que no de la manera que él imaginó. Esa noche, publiqué mis boletos de avión en Instagram. Algunas personas tienen ansiedad prematrimonial. Yo estoy teniendo aventuras prematrimoniales. A veces, los mejores matrimonios comienzan con 2 personas que realmente se conocen a sí mismas. Julian llamó en minutos. ¿Qué significa esto? Le dije que solo estaba apoyando su filosofía sobre la libertad antes del matrimonio, que me había dado cuenta de que tenía razón sobre necesitar espacio para crecer individualmente. La frustración en su voz cuando no pudo regañarme, sin ser hipócrita, fue perfecta. Un beso de chef. Las 2 semanas siguientes fueron oro. Julian siguió enviándome actualizaciones sobre su equipaje, como si debiera importarme. Fotos de su maleta, su nueva mochila de viaje, preguntas sobre si debería llevar sus zapatos bonitos. Respondía cada una con comentarios cada vez más puntuales. Asegúrate de llevar protector solar para esos clubes de playa y no olvides ropa bonita para todas esas cenas al atardecer. No podía decir si yo estaba siendo solidaria o sarcástica, y eso lo estaba volviendo loco. Entonces llegó el día de la partida. Julian y yo fuimos al aeropuerto. Él a Bangkok, yo a Atenas. La expresión en su rostro cuando vio mis maletas listas no tuvo precio. Claramente esperaba que cambiara de opinión y fuera a despedirme de él como una buena noviecita. En cambio, estaba llamando a mi propio transporte, con ojos brillantes y emocionada por mi propia aventura. Los primeros 2 días, publiqué contenido hermoso de Santorini, edificios blancos contra el cielo azul, puestas de sol increíbles, catas de vino, explorando villas. Mientras tanto, Julian publicaba cosas típicas de turistas, templos, mercados callejeros, él y Siena haciendo muecas a la cámara. Entonces, al tercer día, todo cambió. Las publicaciones de Julian se convirtieron en contenido total de fiesta en clubes de playa, y Siena estaba en casi todas las fotos usando casi nada. Fotos de Siena en un diminuto bikini rojo en una piscina infinita, ambos sosteniendo cócteles. Siena en un bikini rosa neón de tiras en un barco. Fotos de clubes de playa donde ella estaba prácticamente recostada sobre él, en un traje de baño blanco que apenas cubría algo. Fotos de fiesta en la piscina, ella en bikinis diferentes cada día. Naranja, amarillo, negro, cada uno más revelador que el anterior. Mi mejor amiga Mara estaba tomando capturas de pantalla de todo y enviándomelas con emojis de calavera. ¿Habla en serio ahora? Ella está básicamente en lencería en la mitad de estas fotos, y él estaba preocupado porque tú aprendieras a cocinar moussaka con un chef local. Una publicación particularmente memorable los mostraba en un bar en la azotea al atardecer. Siena en un bikini negro con un pareo transparente, recostada en él mientras miraban la vista. Leyenda: viviendo nuestras mejores vidas. Otra la mostraba en un bikini de leopardo acostada en una tumbona de playa junto a él. Entonces llegó la que hizo que Mara perdiera la cabeza. Siena en la bata de hotel de él en su balcón. Taza de café en la mano. Leyenda: el desayuno en la habitación sabe diferente cuando vives libremente. Pero no comenté en sus publicaciones. Estaba demasiado ocupada viviendo mi mejor vida. El tercer día en Santorini, entré en un restaurante familiar con vista a la caldera. El nieto del dueño, Nico, tomó mi pedido. Empezamos a hablar y terminé quedándome por horas, hablando con él y su abuela, Yaya Katarina, sobre la isla, sobre comida, sobre la vida. Se ofreció a mostrarme algunos lugares escondidos que los turistas nunca ven. En los días siguientes, Nico se convirtió en mi guía y mi amigo. Exploramos playas escondidas. Me enseñó a cocinar platos tradicionales en la cocina de su abuela. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Y comencé a publicar sobre eso, pero con buen gusto. Fotos de las clases de cocina, hermosos paisajes, momentos con Yaya Katarina, todo real, auténtico y totalmente vestida. A diferencia del catálogo de ropa de Resort Softcore que Julian estaba publicando, el contraste era marcado. Sus publicaciones parecían un especial de vacaciones de primavera de MTV. Más clubes de playa, Siena en un bikini amarillo que era básicamente 3 triángulos y una cuerda, ellos en bares de playa con ella sentada prácticamente en su regazo, ella en un bikini de ganchillo blanco que no dejaba nada a la imaginación. El mío parecía una experiencia cultural transformadora. Sesiones de cocina al atardecer, exploraciones de villas, conexiones genuinas. Y Julian se dio cuenta. Sus mensajes de texto comenzaron a volverse preocupados. ¿Quién es ese tipo en tus historias? ¿Estás saliendo con locales? ¿Por qué no contestas el teléfono? Respondía horas después con mensajes ligeros, divirtiéndome mucho. Pensé que ambos estábamos disfrutando nuestra libertad. Mientras tanto, sus publicaciones con Siena seguían volviéndose más provocativas. Siena en un bikini dorado metálico en otro club de playa. Voleibol de playa con partes de abajo diminutas.
Una publicación particularmente absurda de ellos en una fiesta de luna llena. Ella con pintura corporal y la parte superior del bikini. Él con el brazo alrededor de ella. Internet es para siempre, y él estaba documentando todo. Mara envió esa pintura corporal, y él tiene su brazo alrededor de ella. Y te cuestionó sobre hacer pasticcio con una abuela griega. Pero la mejor parte fue ver a Julian caer en espiral. En la segunda semana, sus mensajes habían pasado de preocupados a entrar en pánico. Necesitamos hablar sobre límites. No creo que sea apropiado que pases tanto tiempo con algún tipo al azar. ¿Estás siquiera pensando en nuestra boda? Le recordé que pasó 6 semanas diciéndome que las amistades con el sexo opuesto eran perfectamente normales. Y que cualquiera que tuviera un problema con ellas era inseguro. Que yo solo estaba siendo madura y segura. Como él me pidió que fuera. La hipocresía era tan flagrante que ni siquiera podía responder. Mientras tanto, yo estaba genuinamente enamorándome de esta nueva vida. Nico era amable y divertido y me trataba como a una igual. Pasábamos las mañanas en la playa. Las tardes cocinando con Yaya Catarina, las noches viendo la puesta de sol y hablando sobre nuestros sueños. No había presión, ni juegos, ni pruebas, solo 2 personas disfrutando de la compañía del otro, y viendo a dónde iba eso. Mis publicaciones reflejaban eso, alegría genuina, risas reales, experiencias auténticas. Sus publicaciones todavía estaban enfocadas en fiestas, pero había algo desesperado en ellas ahora. Más clubes de playa, Siena en un bikini de lentejuelas azules, más fotos de bikini rojo de tiras al atardecer. Pero las leyendas se estaban volviendo defensivas, viviendo sin disculpas. Y algunas personas entienden la libertad, otras no. Al final de la segunda semana, Julian estaba intentando hacerme videollamadas varias veces al día. Yo rechazaba y enviaba mensajes de texto diciendo que estaba ocupada o que la conexión no era buena. Las pocas veces que contesté, fui breve y dulce. Sí, me estaba divirtiendo mucho. Sí, Nico era maravilloso. Sí, estaba aprendiendo mucho sobre mí misma. Y luego tenía que irme porque íbamos a otra playa, u otra cena familiar, u otra aventura. Sus últimas publicaciones, antes de que todo se derrumbara, fueron casi tristes. Más contenido de fiesta de luna llena. Siena en pintura corporal neón y la parte superior del bikini. Ángulos diferentes de la misma fiesta. Él tratando de parecer que se estaba divirtiendo mucho, pero podía ver las grietas, las sonrisas forzadas, las leyendas forzadas. Entonces, el domingo de la tercera semana, los mensajes se volvieron desesperados. Necesitamos hablar inmediatamente. Pasó algo con Siena. Quiero ir a casa temprano. Este viaje fue un error. Pero yo estaba demasiado ocupada siendo feliz para que me importara. Estaba en una fogata en la playa con Nico y sus amigos, viendo la puesta de sol, hablando griego roto y riéndome de mis errores, comiendo comida increíble, sintiéndome más yo misma que en años. Algunas personas planean viajes de libertad para probar a sus parejas, pero algunas personas descubren que la verdadera libertad no tiene nada que ver con pruebas o viajes o probar puntos. Se trata de elegirse a una misma y negarse a aceptar menos de lo que mereces. Julian está a punto de descubrir que mientras estaba ocupado publicando fotos de bikini con su amiga, yo estaba ocupada enamorándome de una vida que realmente vale la pena vivir. Actualización pronto. Última actualización. Literalmente no puedo dejar de sonreír con lo que acaba de pasar. Julian me llamó por video y se derrumbó completamente ante la cámara. Y honestamente, fue exactamente lo que se merecía. Entonces, después de 3 semanas de mensajes cada vez más en pánico de Julian sobre necesitar hablar y cómo las cosas salieron mal con Siena, finalmente contesté su videollamada. Yo estaba en el restaurante de la familia de Nico, durante la hora dorada, el sol poniéndose sobre el Mediterráneo detrás de mí, y me veía genuinamente feliz porque estaba genuinamente feliz. Julian, por otro lado, estaba llamando desde algún albergue sucio en Bangkok, luciendo absolutamente destruido. Inmediatamente comenzó con toda una historia triste sobre cómo Siena había conocido a un chico australiano llamado Dylan y lo había abandonado hacía más de una semana. Cómo estaba solo en Tailandia, cómo el viaje no era lo que esperaba, cómo quería volver a casa temprano y trabajar en nosotros. Parecía haber dormido con la ropa puesta, y no sentía absolutamente nada más que alivio por no haber perdido más tiempo con él. Dije con calma, no voy a volver a casa, Julian. Su rostro pasó por cerca de 5 emociones en 3 segundos. Confusión, incredulidad, ira, pánico. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver a casa? Tu viaje casi termina. Me quedo en Grecia con Nico y la boda se cancela. La explosión fue inmediata. ¿Por un romance de vacaciones? Estás tirando toda nuestra relación por un tipo que acabas de conocer. Permanecí completamente tranquila, lo que pareció enojarlo más. Tú la tiraste cuando me dijiste que casarte conmigo significaba perder tu libertad. Resulta que yo era la que estaba atrapada. Grecia no me dio solo libertad, Julian. Me dio claridad. Comenzó a tartamudear sobre cómo podríamos resolver esto, cómo su viaje fue un error, cómo estaba equivocado. Lo interrumpí. Pasé 3 semanas con alguien que me trata como a una igual, que no piensa que apoyarme significa silenciarme, que no necesita huir a otro país con otra mujer para descubrir si me quiere. El contraste es bastante marcado. Fue entonces cuando cambió a la ira. Empezó a gritar sobre cómo yo estaba siendo vengativa e irracional, cómo estaba tirando 2 años por nada, cómo había planeado todo esto para lastimarlo. Le recordé que él literalmente me dijo que trabajara en mí misma mientras él estuviera fuera. Entonces trabajé en recordar cómo es sentirse valorada. ¿Y sabes qué es gracioso, Julian? He sido más productiva trabajando remotamente desde Grecia, de lo que jamás fui escuchándote decirme que debería trabajar medio tiempo. Resulta que no necesitaba sacrificar mi carrera. Necesitaba dejarte. Perdió completamente el control entonces. Gritando sobre cómo Nico probablemente solo me estaba usando. Cómo yo estaba siendo ingenua. Cómo me arrepentiría de todo esto, mientras parecía que no se había bañado en días, sentado en una cama de albergue solo porque su mejor amiga lo había abandonado. Hablando de usar a la gente, dije dulcemente. ¿Cómo estás, Siena? Ah, espera. ¿Te dejó por Dylan? ¿O lo hizo? Porque tengo curiosidad, Julian. ¿Dylan siquiera existe? La expresión en su rostro me dijo que mi sospecha era correcta. Había algo que no estaba diciendo sobre la desaparición de Siena, pero no necesitaba saber los detalles. Solo necesitaba terminar. Esto es lo que va a pasar, dije con calma.
Vas a lidiar con la cancelación de todos los proveedores de la boda. Vas a decirles a todos por qué se cancela la boda. Y vas a dejarme en paz para vivir mi vida. Intentó una última manipulación. Supéralo, Isa. Te estoy dando una última oportunidad de dejar de ser ridícula antes de que terminemos. Realmente me reí. Julian. Terminamos desde que me dijiste que aprendiera a cocinar mientras tú festejabas con otra mujer en bikini. Solo necesité 3 semanas en Grecia para recordar lo que merezco. Y no es esto. Mientras tú publicabas fotos provocativas con Siena en clubes de playa, yo estaba construyendo algo real. Mientras tú probabas mi lealtad, yo descubría que merezco a alguien que nunca me haga probar mi valor. Mientras tú te encontrabas a ti mismo, yo estaba encontrando a alguien que nunca me hizo sentir perdida. Podía ver movimiento en el fondo de su video. Genial. Que quien quiera que estuviera allí escuchara esto. Diviértete explicando a todos cómo tiraste a tu prometida, por un viaje de libertad. ¿Cómo elegiste el consejo de tu amiga soltera en lugar de a tu pareja? ¿Cómo publicaste fotos en bikini con otra mujer 2 meses antes de tu boda? Y luego te enojaste cuando realmente seguí tu consejo sobre la independencia. Entonces colgué mientras él todavía intentaba responder. Bloqueé su número, me volví hacia Nico, que estaba fingiendo no mirar desde el otro lado del restaurante. Se acercó y lo besé de verdad por primera vez, y se sintió como volver a casa, de una manera que mi casa real nunca se sintió. Mi teléfono explotó con mensajes de amigos y familiares después de que Julian aparentemente comenzó a llamar a la gente para contar su versión de la historia. Pero Mara ya estaba enviando en el grupo capturas de pantalla de sus publicaciones, llenas de bikinis en Tailandia, y mi mensaje sobre él queriendo que yo aprendiera a ser doméstica mientras él estuviera fuera. El apoyo fue abrumador. 3 días después, Mara me envió el chisme que estaba esperando. Siena no era una amiga inocente. Era una estafadora que estaba ejecutando una estafa larga. No había Dylan. Ella vació la cuenta bancaria de Julian, maximizó sus tarjetas de crédito y robó su pasaporte antes de desaparecer. Se quedó atrapado en Bangkok durante 2 semanas. Tuvo que llamar a sus padres, pidiendo dinero de emergencia para volver a casa. El informe policial que Mara encontró en línea reveló que Siena había hecho esto con varios hombres. Identidad falsa, amistad falsa, robo real. Julian había tirado literalmente nuestra relación por una estafadora literal que lo vio venir a 1 kilómetro de distancia. Le envía a Mara de vuelta. Él realmente tiró a una mujer real por una criminal literal. Mara agregó: el universo tiene sentido del humor, y todas esas fotos en bikini todavía están en línea. Internet es para siempre. Todo el mundo puede verlo abrazado a una estafadora conocida. Aparentemente los padres de Julian preguntaron por mí, devastados por haberme perdido como futura nuera. Su madre le dijo a Mara que yo era lo mejor que le había pasado. Pero yo ya me había ido. Ya estaba construyendo una nueva vida. 3 meses después, amigos en común informaron que Julian estaba de vuelta en la casa de sus padres, en bancarrota, tratando de reconstruir su crédito y lidiando con la humillación de que todos supieran que fue estafado por su mejor amiga. 6 meses después, todavía estoy en Grecia. Extendí mi visa, trabajando remotamente para mi empresa, ayudando en el restaurante de la familia de Nico cuando puedo, aprendiendo griego con Yaya Katarina, cocinando recetas familiares integradas en la vida del pueblo. Estoy feliz de una manera que no sabía que era posible. Mi última publicación en Instagram fue simple, una foto mía y de Nico en una fogata en la playa. Risas genuinas rodeada de amigos. Leyenda. Elegí la libertad. Me encontré a mí misma. Nunca más me conformaré. Mara comentó: de casi novia a diosa de la isla griega. Así es como se ve elegirse a una misma. Para cualquiera que lidie con alguien que piensa que puede ponerte a prueba, manipularte o hacerte menos para encajar en su visión. No discutas, no supliques, solo elígete a ti misma y míralos darse cuenta demasiado tarde de lo que perdieron. Julian quería libertad. La consiguió. Solo que no del tipo que él imaginó. Y yo conseguí algo mejor. Una vida donde soy valorada, respetada y verdaderamente libre. Vivir bien es realmente la mejor venganza.